Creo que el proceso de ingreso de los demás participantes se va a ir dando de manera secuencial. Por respeto al ponente y a todos ustedes, vamos a ir iniciando con la presentación correspondiente. Para nosotros, el gobierno del estado de Baja California Sur, asimismo de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del sistema de justicia penal en el estado de Baja California Sur, nos honra presentarles al ponente que prácticamente estaría cerrando el ciclo de conferencias y podríamos llamarlo así, de capacitación que se está implementando en la Secretaría de Seguridad Pública a través de el mayor de la Policía Nacional de Perú, el maestro Jesús Alfredo Díaz Pérez. Me gustaría hacer una pequeña semblanza, la ponencia o la conferencia que nos va a proporcionar el día de hoy es el uso de la fuerza, límites y posibilidades. Me gustaría hacer una pequeña semblanza de él y se las leo a continuación. El mayor es licenciado en Administración y Ciencias Policiales, con una segunda especialidad en la Policía Nacional del Perú en Orden y Seguridad. Es instructor de Derechos Humanos aplicados a la función policial, certificados por el CISER, especialista internacional en el uso de la fuerza, tecnologías no letales y tiro de preservación de la vida, certificado por la Policía Nacional del Ecuador. También es instructor estratégico en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público, instructor maestro y diseñador principal del método de entrenamiento para el uso de la fuerza letal de defensa de la vida, es capacitador policial del programa de apoyo a la justicia penal en Perú, es facilitador y conferencista internacional en temas de derechos humanos aplicados a la función policial, al uso de la fuerza, a las armas no letales y a la seguridad ciudadana. Actualmente se desempeña como asesor de la Escuela de Formación Continua de la Policía Nacional del Perú en temas de derechos humanos, del uso de la fuerza y prevención de la violencia de género e integrantes del grupo familiar, entre otras múltiples actividades y capacitaciones que ha recibido a través de toda su formación policial y docente. Así que sin más preámbulos, me gustaría externarle nuestro entero agradecimiento al mayor Jesús Alfredo Díaz Pérez por acompañarnos y por podernos enriquecer con su experiencia, con su capacidad y con su conocimiento en el tema para todos los que ahora aquí se encuentran reunidos a tomar el curso. Pues muchas gracias, estamos a la orden, mayor, y sin más preámbulo le proporcionamos por ahí el uso de la voz para que dé inicio a su conferencia denominada Uso de la fuerza, límites y posibilidades. Muchas gracias, comisionado don Arturo. Gracias por la bienvenida. A usted, al comisario José del Carmen Pérez y a doña Erika Camacho por la cordial invitación. Simplemente un policía más, queridos hermanos de sangre azul de la República Mexicana. Yo cada vez que me invitan a México a dar una ponencia, yo me siento muy honrado, me siento muy satisfecho, me siento muy a gusto porque tuve la oportunidad de entrenar con ustedes y créanme que son una raza de policías muy, muy dura y muy cabrona es la palabra cuando son buenos, ¿sí, no? De mucho punche. Tengo varios amigos acá en la red, gracias por acompañarme, Martita, en Baja California, la promesa de un día ir a tu tierra. Nosotros los policías tenemos que entender una cosa muy importante, que es muy importante respetar límites, tener restricciones al momento de aplicar la ley. Nosotros los policías tenemos que entender que no podemos hacer todo lo que queramos, sino que tenemos que hacer todo lo que tenemos permitido. Pero no solamente se trata de hacer las cosas tal cual me lo permite la ley, sino tenemos que hacer las cosas de una manera profesional. He ahí la diferencia entre ser un policía más y ser un policía verdaderamente profesional. El día de hoy, a lo largo de esta hora y media o 2 horas de capacitación, lo que vamos a tratar de entender es
¿Cuáles son nuestros límites y cuáles son las permisiones que tenemos como policías al momento de cumplir nuestro deber? Yo sé que su realidad de ustedes es muy complicada, mucho más complicada que cualquier realidad policial en Latinoamérica. Sé que los esfuerzos que hacen sus gobiernos son muy altos, pero ningún esfuerzo va a ser válido si no son aprovechados realmente por una intención de querer aprender y querer ser mejores de cada ser humano como policía. Nosotros no somos un ser humano, un ciudadano cualquiera. Somos ciudadanos diferentes, no superiores, no inferiores. Somos ciudadanos diferentes porque cuando estamos uniformados, estamos investidos de autoridad y representamos al Estado. Por eso también que nuestros actos tienen que ser claramente profesionales para no caer en las sanciones que yo como miembro de un Estado puedo caer. Si me permite compartir una diapositiva, por favor. Lo que yo quiero es que participen en toda la clase. No quiero pasármela hablando solo, quiero que participemos. Hay una palabra muy en común en todos los policías de Latinoamérica que yo la detesto a morir y muchos policías la detestan a morir, que es el famoso no pasa nada, ¿no? Cuando le dicen a un policía, vamos a un lado, y el otro le dice, no, no pasa nada. ¿Por qué te pones chaleco si no va a pasar nada? O le dices, oye, hay que intervenir. Y tú le dices, ten cuidado. Y el otro le dice, no, no pasa nada, no hagamos nada. Esa palabra cambió. Ya no existe no pasa nada. Ahora existe el famoso easy. ¿Y qué es el easy? El easy es, y si pasa, y si sucede, y si, easy. Entonces, con ese easy, vamos a hacer toda esta conferencia. Yo les voy a decir de pronto, el cielo es azul. Y ustedes me dicen, ¿y si es de noche? ¿Por qué es negro? Yo le voy a decir, no, sigue siendo azul por este motivo. Y usted me va a decir, ¿y si usted me está mintiendo y yo le digo que es en contrario? Entonces, quiero que entremos a ese debate del famoso easy. Yo no he venido a enseñarles nada. Yo he venido solamente a intercambiar experiencia con ustedes y créanme que yo cada vez que hablo con los policías mexicanos aprendo mucho más que en cualquier otro país. Créanme que es cierto. Agradezco la compañía acá de mi querido amigo el doctor Víctor Díaz, que es un fiscal de la policía de acá de la República de Perú, muy conocido en el tema, que siempre nos va a aportar también con determinados comentarios. Y reitero el agradecimiento a cada uno de ustedes antes de empezar esta ponencia. La ponencia, como ustedes saben, se denomina, ¿dónde estamos? Usos, límites y posibilidades en cuanto al uso de la fuerza. ¿Se ve bien, Erika? Por favor, ¿me haces una seña? Muy bien, gracias. Bien. ¿Qué es lo que vemos acá? No sé, alguien si me puede... A ver, Marquito Martínez, que estás atento ahí. ¿Qué es lo que vemos acá? Creo que no tiene audio, Marco. O si me habilitas un rato el audio para poder participar. Si no, adelanto y ya, una vez que Marquito te habilite en el audio, Marco, ya me colaboras. Cuando yo le pregunto a muchos colegas qué es lo que vemos acá, muchos me dicen, vemos prisioneros, vemos personas detenidas. Yo digo, ¿por qué supone que son detenidos? Y a mí dicen, no, porque están con el traje naranja. Entonces se suponen que son prisioneros americanos. Y me dicen, y yo, ¿cuál es la particularidad? Pues que casi todos parecen latinos. Y yo, pues no, si hay un chinito. Me dice, sí, entonces no todos son americanos. Pero estas personas tienen algo en común. ¿Ustedes reconocen esa foto? Si alguien reconoce una foto, hágame así. Si alguien reconoce la foto. Marcos. Ahí ahora sí le ayudaron a Marquito. Marquito, ¿reconoce quiénes son los de la foto? Son 4 masculinos. Nombre no los conozco, pero por sus características sé que son 4 masculinos. No, 4 masculinos y aparecer delincuentes que están presos, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y qué pasaría si te dijera que ellos fueron policías? ¿Perdón? ¿Qué pensarías si te digo yo que ellos fueron policías? Pensaría que en un momento determinado hicieron algo fuera de la ley. Ah, no, uno dice algo fuera de la ley y otro dice, no, son los pinches derechos humanos que seguro se metieron allá a su trabajo y no lo dejaron trabajar bien. Y esos 4 policías tienen algo en común, que son de un caso muy sonado que sucedió en el continente americano. Y es el caso, si le pongo esa foto sí lo reconocen, ¿cierto? Es el caso de Floyd. Ellos son los 4 policías. Uno de ellos fue el que aplicó la excesiva presión, el excesivo uso de la fuerza sobre el cuello de Floyd, que originó su muerte subsecuente, y los otros 3
fueron los que estaban parados al costado o apoyaron. ¿Por qué se fueron presos los 4? No sé quién me dice. ¿Por qué se fueron presos los 4 si uno fue el que actuó? Pues les voy a responder. Los 4 no cumplieron con su deber. Uno por hacer un uso excesivo de la fuerza y dañar a una persona, y los otros 3 por permitir ese abuso de poder por parte de su compañero. Los 4 no cumplieron con su deber. ¿Correcto? Yo cuando veo videos de policías, analizo videos de policías, siempre le digo a los compañeros, no podemos analizar nosotros en frío lo que el policía pensó en caliente. Y eso está referido en una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Giuliani Yayo versus Italia, cuando dicen que un juez no puede juzgar en frío lo que un policía tuvo que decidir en cuestiones de segundo. Por eso que yo siempre trato de ser cauto y pido a los compañeros mucha cautela cuando analizan un video y lo vean solamente como cuestiones académicas, porque no podemos sacar conclusiones. En este caso de Floyd, creo, sin embargo, la cosa varía porque la situación es muy clara. Pero ¿qué es lo que origina o qué es lo que puede originar un cumplimiento del deber? Los de menos es que se desprestigie la institución. Eso es lo de menos al final, aunque es grande, porque se desprestigia la institución, se desprestigia el Estado. Pero es lo de menos frente al daño que se causa a la sociedad, que termina siendo lo de menos con la consecuencia para las propias personas que son los policías. Mire, cuando el cumplimiento del deber no se cumple adecuadamente, hay un prejuicio para el propio policía, hay un perjuicio para la institución, hay un prejuicio para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la policía que juró a la sociedad es la misma que está vulnerando los derechos de esa sociedad a la cual juró proteger. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Quién es el primer responsable de la protección de los derechos humanos de un policía? Cuando uno llega y le dice a los policías, encuentras un auditorio lleno y le dices, hoy día vamos a hablar de derechos humanos. Y todos hacen esto. No. Todos hacen esto, ¿cierto? Otra vez derechos humanos. De repente es porque no se los aplican de una forma adecuada. No es que los policías debamos aprender derechos humanos de forma diferente, sino sí de forma especial. ¿Por qué? Porque tenemos una particularidad, que no solamente somos sujetos de derechos, sino también somos garantes de derechos humanos. Por eso que debemos entender cómo se aplican los derechos humanos a la función policial. Pero para entender esto debemos partir reconociendo quién es el primer responsable de la protección de los derechos humanos del policía. Yo quiero hacer participar a los 100, quiero que la mayoría me apoye, se tomen unos segundos y colaboren conmigo, y quiero que entren en este enlace, slido.com. Los que tienen un lector de código QR pueden señalar la pantalla, vean ese código de QR y entren a hashtag 36883. A ver. Uy, deja abierto Luis Miguel acá. Mayor, buenas tardes. ¿Se borró? Buenas tardes, Mayor. ¿Me escucha? Sí, claro. Soy aquí el que controla la transmisión. Nada más para comentarle a los participantes que gusten participar, cuando usted lo requiera, pueden levantar la mano y yo les habilito el micrófono, o a través del chat, por favor. Ok, listo. Entonces tú me cortas nomás, me cortas para poder responder la pregunta, ¿ok? Sí. Bien, ¿vieron ese código QR? Tenemos el código QR, vemos una pantalla celeste, ¿cierto? Hay el código QR y hay una pregunta. ¿Quién es el primer responsable de la protección de los derechos humanos del policía? Entren ese código QR, o si no entren en slide, pongan ese código, hashtag 36883, y por favor respondan esa pregunta. Vamos a trabajar con esto un par de minutos. Ahorita más es una señal cuando envíes. Graciela, también te estoy viendo, me hace la señal. El Estado. Muy bien. Hay compañeros que me están contestando por el chat, no importa, es válido. Algunos compañeros me dicen el Estado, otros me dicen el policía. ¿Cómo estamos por acá? Bueno,
creo que tenemos un problema con eso, pero no importa. En todo caso, por el chat, por favor. Por el chat, me pueden, a ver. Por el chat pueden escribirlo, igual lo vemos. Algunos de sus compañeros me refieren. Estamos en el chat. A ver, si me ubico. Acá está. Bien, algunos de sus compañeros me dicen, ¿quién quién es el primer responsable de la protección de los derechos humanos del policía? Algunos dicen el policía, el Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la sociedad, el mismo policía. Entonces, yo creo que depende de uno mismo, el policía, uno mismo, los ciudadanos. Siempre cuando hagamos esta pregunta, vamos a encontrar diversas respuestas. Y en contrario a lo que siempre encontramos, algunos pensamos que son los organismos de derechos humanos los que permanentemente atacan a los policías. Y eso es un concepto errado. Para empezar, generalizar es equivocarse. Es tan igual de como decir que todos los policías somos malos. El primer responsable de la protección de derechos humanos del policía, cuando un policía lo quieren agredir con un arma de fuego o con un arma blanca, y el policía saca su arma de fuego y ejerce un disparo, hace un disparo y elimina esa amenaza que pone en riesgo su vida. ¿Quién protege los derechos humanos del policía? Pues el propio policía. Si un policía lo vienen a agredir, no sé, con un palo, y el policía hace una llave, lo reduce a la persona, ¿quién protegió su derecho a la integridad física? Pues el mismo policía utilizando un nivel de fuerza de control físico. Cuando el policía detiene a esta persona, lo engrilleta, lo tira al piso, lo patea, le rompe una costilla, la costilla perfora un pulmón, la persona se muere desangrada, ¿quién puso en riesgo o quién vulnera ese derecho humano a la libertad que tiene el policía? ¿Las ONG? No. ¿Los abogados que denuncian? No. ¿El delincuente que delinquió y usted lo agredió? No. El que pone en riesgo los propios derechos humanos del policía, el derecho a la libertad del policía, es el mismo policía cuando se extralimite su función. Moraleja, el policía es el primer responsable o el primer vulnerador de sus propios derechos humanos que como ser humano tiene. El policía es el primer responsable, es la primera línea de defensa de los derechos humanos de él, de ese sujeto que visto un uniforme representa al Estado y que es llamado policía. Vamos a hacer una pequeña normativa, una mirada rápida a la normativa internacional sobre el empleo del uso de la fuerza y las armas de fuego. Cuando hablamos del empleo de la fuerza y las armas de fuego, tenemos que entender que esta facultad de usar la fuerza y las armas de fuego es una facultad delicada y controvertida. ¿Por qué se dice que es una facultad delicada? Porque cuando el policía hace uso de la fuerza, y en especial su arma de fuego, implica la posibilidad de poner en riesgo la vida o la integridad de personas, ya sea haciendo o dejando de hacer. Haciendo, ¿por qué? Porque puedo extralimitarme, dejando de hacer porque puedo permitir que se vulneren mis derechos. Y controvertida, ¿por qué? Porque pese al tiempo, no existen entre los estados una uniformidad, un criterio uniforme sobre las formas y circunstancias como debe aplicarse el uso de la fuerza y las armas de fuego. Repito, el empleo del uso de la fuerza y las armas de fuego es una facultad delicada porque existe posibilidad de vulnerar derechos humanos y controvertida porque no existe en todos los estados un criterio uniforme sobre cómo se debe hacer uso de la fuerza. Sin embargo, Naciones Unidas hizo un primer esfuerzo para estandarizar los criterios para el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Miren ustedes las fechas, en qué año hizo Naciones Unidas los esfuerzos. En el año 79 y en el año 1990, hablamos del siglo pasado, ¿no? Incluso la mayoría acá, los que ya tenemos los cabellos plateados, producto de la experiencia, vamos a decirlo así, no de los años, sino de la experiencia, todavía estábamos jovencitos en esa edad 79, 90, ¿no? Todavía estábamos muchachitos en esos años, cuando ya Naciones Unidas hizo el primer esfuerzo para estandarizar los criterios. En el año 79, dio un documento que se llama el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley. La mayoría lo han escuchado, ¿cierto? Y los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Ojo, mucho ojo a estas dos normas. Estas dos normas
son la base legal para todas las normas que versan sobre uso de la fuerza y derechos humanos, o sobre uso de la fuerza, sobre derechos humanos aplicados a la función policial. Estas dos normas son aplicables internacionalmente en todos los países, en todas las naciones. Todas las naciones se guían de estas dos normas. Por eso es importante que el policía la reconozca como sustento de su función policial. ¿Qué cosas hacen estas normas? Pues promueven y concilian el empleo del uso de la fuerza y las armas de fuego. Y dicen en forma general que los policías deben entrenarse, que los policías deben capacitarse, que el policía debe estar equipado y que debe tener una legislación apropiada que resguarde su función policial. Ojo, los principios básicos en la parte considerativa dice bien claro que se debe considerar el ataque a un policía como un ataque a la sociedad. Entre tanto considerando esa consideración de que se tenga en cuenta que atacar a un policía es atacar a la sociedad, es lo que sustenta los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego. También nos dicen que el uso de la fuerza letal es excepcional. No nos dice que no se puede usar la fuerza letal. Es más, yo no conozco ninguna norma de derechos humanos que no diga que el policía puede usar un arma de fuego. No he escuchado ninguna ley que diga que el policía no puede ir armado. Yo no promuevo que la policía se arma a discreción. Lo que yo promuevo es un uso legal, necesario, proporcional y adecuado de las armas de fuego. Por eso estas leyes de derechos humanos también nos dicen que el uso de la fuerza debe ser excepcional, solo cuando sea necesario, y siguiendo tres principios fundamentales: el principio de legalidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. Antiguamente, si no me equivoco, la Policía Federal tenía 8 principios, ¿cierto? El principio de oportunidad, congruencia, legalidad, no recuerdo bien otros principios. Un día conversábamos en una conferencia con unos amigos de la Policía de Caminos de Michoacán. Yo les decía que habían estos 3 principios. Cosa del destino, al día siguiente salió la nueva ley de la Policía Federal y cambió con estos 3 principios. Hoy en día en la ley de México, si es que no me equivoco, y por favor ayúdenme porque no la conozco bien, creo que tienen el principio de oportunidad y el principio de estricta necesidad, de oportunidad y, bueno, un quinto principio que no recuerdo cuál es. Pero lo que sí rige para todos estandarizado es el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y por supuesto que estos documentos también nos hablan de qué, de las acciones posteriores que debe hacer un policía para después de hacer uso de la fuerza. Ojo, estos 2 documentos son de muy importante aprendizaje para todo policía. Mire, ¿qué nos habla el Código de Conducta? El Código de Conducta nos define el término de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Todo lo escuchamos, todo lo hablamos, pero muy poco lo entendemos. ¿Qué es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley? Un funcionario encargado de cumplir la ley es todo agente de la ley que es nombrado o elegido y que cumple funciones de policía con facultad de arresto y detención. Miren lo que dice esta ley, Código de Conductas, ¿ah? El funcionario es aquel que es nombrado o elegido y que tiene facultades de arresto y detención. El Ejército Mexicano, ¿es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley? No, ¿sí? Sí, ¿no es cierto? En mi país no, por ejemplo. En mi país el ejército no puede salir a arrestar y arrestar una detención, salvo en situaciones especiales donde tiene una ley especial en la cual sí cumple función de encargado de hacer cumplir la ley. En mi país, por ejemplo, las policías municipales no pertenecen a la Policía Nacional. La Policía Nacional es una policía jerarquizada y con una unidad de comando y una línea de comando. Las policías municipales, como tal, son solamente órganos administrativos que no tienen facultad de arresto y detención y no pueden usar armas de fuego. ¿Ellos son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? No, porque no tienen facultad de arresto y detención. Entonces, quedamos en que este documento Código de Conducta define que un funcionario encargado de la ley tiene que tener facultad de arresto y detención, y donde los militares cumplan funciones de policía, también se les considera funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Obvio que en otra conferencia que teníamos hablábamos de lo difícil que es que un militar cumpla funciones de policía, ¿no? Esto que deviene de su formación propia, de su objetivo propio, de las armas que tiene y otras consideraciones. No hay ninguna norma internacional que diga que los militares no pueden participar en seguridad pública. Ojo, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que sí existe la posibilidad. Lo que tiene que hacerse es tener cuidado
cuando se usan y prepararlas para funciones de policía. El Código de Conducta consta de 8 artículos fundamentales. Todos hemos, 8 artículos únicos, perdón. Todos hemos escuchado la palabra servir y proteger, ¿cierto? ¿De dónde viene esta palabra servir y proteger? ¿Quién me dice de dónde viene esta palabra servir y proteger? Aparte de Marta, aparte de Laura, aparte de Graciela y de Víctor, que saben el tema. Esta palabra servir y proteger, que la vemos en nuestros patrulleros, que la vemos en nuestras unidades móviles, que la vemos en unidades móviles de diferentes países, que la vemos en las películas, que vemos películas que se llaman servir y proteger, etcétera, deviene del Código de Conducta. Cuando en el artículo 1 dice que el policía tiene la obligación de servir a la comunidad y proteger a las personas. El artículo 1 habla de la obligación que tiene el policía de respetar la ley, servir a la comunidad y proteger a las personas. En el artículo 2 nos habla que los funcionarios encargados de cumplir la ley deben respetar la dignidad de todas las personas y protegerlas, ¿sí? Acá se ve, por ejemplo, el caso de que los policías se vio que desnudaron a una persona, lo amarraron y lo iban llevando por la calle arrastrando a la persona. Fuera del daño corporal, daño físico, es un atentado contra la dignidad de la persona, ¿cierto? Los policías estamos para proteger derechos. El artículo 3 nos habla sobre el uso de la fuerza y nos dice que tiene que ser estrictamente necesario y cuando agote otros medios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este artículo 3 vamos a profundizar en la siguiente diapositiva. El artículo 4 nos dice que el policía debe guardar secreto o debe guardar profesionalmente el secreto de todas las cuestiones de carácter confidencial que tenga conocimiento, sobre todo las que no tengan nada que ver con la investigación. En el 5 nos habla de prohibición de tortura. En el 6, de la protección de la salud de las personas. En el 7, de evitar todo acto de corrupción, que es el gran mal que tienen todos nuestros países. Y en el 8, que todos nosotros debemos hacer todo lo posible porque se respete el código y se siguen esas normas. El código de conducta uno lo toma como que me están obligando a hacer. Este código de conducta no es una obligación a hacer. Son pautas a tener en cuenta que le van a permitir conocer cuáles son sus límites y cuáles son sus posibilidades al momento de hacer uso de la fuerza. Si usted ve los 8 artículos del código, no le dice en un momento que no haga, sino le dice haz y tienes que hacer esto por este motivo. Recomendación de internet, pueden bajar ustedes el código de conducta, leer los 8 artículos, después le voy a hacer llegar la diapositiva para que ustedes la tengan, no hay ningún problema. ¿Ok? Hago un paréntesis acá, si tienen alguna pregunta sobre el código de conducta, perdón, antes. En el artículo 3, literal, que nos interesa el artículo 3 porque hablamos de uso de la fuerza, nos dice literalmente que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Eso es literal. Este es un artículo que todo policía debe interiorizar. Este es un artículo que debe saberse tan igual como saber el Padre Nuestro para los católicos. Acá nos indica el principio de legalidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad definido en este pequeño artículo. ¿Ok? Hago un paréntesis acá. Si tienen alguna pregunta referente al código de conducta, por favor. Acá tengo unos libros para los que participen, querida Erika, licenciado Arturo, se los voy a mandar. Voy a aprovechar que le voy a mandar una encomienda a mi amiga Laura y se los voy a enviar. Tengo 3 libros que le voy a enviar para aquellos que quieran hacer alguna pregunta, que quieran participar. Clarísimo. Gracias. Bien, pasamos a lo siguiente. Hablamos que Naciones Unidas dio 2 documentos. El Código de Conducta y los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego. El Código de Conducta, retrocedo una diapositiva con sus 8 artículos que nos dicen qué es lo que qué normas debemos tener en cuenta para el momento de aplicar la ley. Y dentro del Código de Conducta, el artículo 3 de mucho énfasis para la labor policial. Principio básico para el empleo de las armas de fuego. Cuando a mí me dieron a leer el principio básico del empleo de la fuerza y las armas de fuego, y lo mismo le pasó a los compañeros que hemos hecho el curso de instructores de derechos humanos aplicados a la evolución policial en muchos países, siempre nos dan este documento como primer documento para leer.
y nos dan 8 hojas llenas de letras para leer. Si quiera la generación X, todavía la mayoría leemos un poquito más que la generación de los millennials todavía, ¿no? Y yo he entendido muchos millennials con respeto y con cariño y a manera de emozonada. Muchos millennials me decían, jefe, que no tiene dibujitos, me decían. Yo, ya te voy a hacer los dibujitos, le decían. Es difícil y es un poco complicado leer normas, lo que no somos abogados, un poco complicado leer normas de 5 o 6 hojas, un poco tedioso. La mejor forma de entender cómo leer los principios básicos es primero tener en cuenta que son 26 principios, ¿sí? Son 26 principios que indican los principios básicos y que trabajan y se aplican en 3 momentos determinados, ¿sí? El funcionario encargado de hacer cumplir la ley, ser policía o militar, aplica estos principios básicos en 3 momentos determinados. Antes de los hechos de violencia, durante los hechos de violencia y en el cese de los hechos de violencia. Así de sencillo y de práctico. Cuando yo agarro tu documento digo, uy, de estas 26 normas, hay unas cuantas que sirven para antes, unas cuantas que sirven para durante y unas cuantas que sirven para después. Ok, pero ¿cuáles son estos principios? Obvio que no voy a detallar principio por cuestiones de tiempo y por no ser muy tedioso, pero en el antes, por ejemplo, ¿qué nos define en forma general? Que el Estado, que las instituciones tienen la obligación de dar una legislación adecuada a sus funcionarios encargados de cumplir la ley. ¿Tienen ustedes ley de uso de la fuerza en México? Sí, ¿no es cierto? Dice que sus funcionarios deben recibir capacitación adecuada e idónea en cuestiones éticas, cuestiones psicológicas y toda la cuestión. La capacitación, como en todo país, varía. Puede ser una capacitación cualquiera, una capacitación de calidad, puede ser de calidad y no servir, como puede ser de calidad y sí servir. Todo depende de cómo diagnostiquemos la necesidad de la instrucción. Y también nos dicen el antes que el Estado tiene la obligación de dar equipamiento. ¿Se acuerdan de qué año les dije que era esta norma? Miren, retrocedo acá. Código de Conducta año 79, principio básico del año 90. En el año 90 le decían a nuestros estados que ya tenían que hacer eso. En nuestros estados, pues seguro no han hecho, ¿no? Tenemos una legislación, nos dan equipamiento una vez al año, nos cambian armamento cada rato, nos dan balas a por doquier para que entrenemos a montones, nos dan, te sientes mal, policía, te saco una nueva ley, te capacito cada rato. Eso pasa, ¿cierto? ¿O no pasa? En mi país tampoco pasa, no se preocupen. Hay muchos estados que no entienden que sale mucho más barato, mucho más económico y mucho menos doloroso y mucho más barato entrenar a un policía que enterrarlo. Es más barato entrenarlo que enterrarlo, si hablamos en cuestiones económicas, ¿sí? En cuestiones de producción es mucho mejor entrenarlo que dejarlo. No recuerdo quién decía, prefiero preparar un hombre y que se vaya a tenerlo conmigo y nunca tenerlo preparado. Algo así decía el dicho, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen estos principios básicos? Que cuando se habla de uso de la fuerza, se tienen que tener en cuenta que los estados tienen que tener legislación, capacitar a su personal y equiparlos. En las sentencias que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Zambrano Vélez de Ecuador, como el caso Retén de Katia en Venezuela, como el caso Cruz Negra y Alegría en Perú, decían que los policías tienen que adecuar sus procedimientos al uso adecuado de la fuerza. En Ecuador, por ejemplo, le dijeron, mira, tú no tienes ley de uso de la fuerza, tú no tienes capacitación a tu personal, tú no le das equipamiento. El gobierno de Correa lo que hizo fue, ok, me allano la mitad de la sentencia, sacó su ley de uso de la fuerza, creó centros de capacitación en todos los estados y compró armamento y equipamiento para todos los policías. Y le dijo a la Corte Interamericana, cumplí. Tienes ley, tienes capacitación, tienes equipamiento, ahora si fallan son los propios policías, porque yo los entrené. ¿Y por qué propio policía? Porque representa al Estado. ¿Qué nos habla estos principios básicos sobre la normativa durante los hechos de violencia? Sencillo, nos dice que el policía puede usar la fuerza siguiendo los principios de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. Si nosotros aprendemos los 3 principios, sabemos, es la base, es la columna principal cuando se habla de uso justificado de la fuerza.
de uso legal de la fuerza, de uso proporcional de la fuerza, de uso indiscriminado, de uso diferenciado de la fuerza. A mí me gusta llamarlo simplemente uso de la fuerza, que se supone que es diferenciado, progresivo, legal, legítimo, porque si no cumple esos parámetros, ya no es uso de la fuerza, sino simplemente se convierte en violencia policial. Por eso que yo siempre uso la palabra uso de la fuerza, pero respeto a mis compañeros que amplían el término. Miren lo que dice acá. Dice que durante se puede usar el arma de fuego, pero solo en defensa de una vida. El principio básico número 9 nos dice que el policía puede usar la fuerza en tales circunstancias. Cuando está en riesgo su vida, cuando una persona se da a la fuga. Nos dice que se para una persona a la fuga y muchos dicen, bien, como se da la fuga y los principios básicos lo dicen, entonces cuando se da la fuga yo voy a sacar mi arma y pum, pum. ¿Es eso correcto? ¿Qué me dicen? Como lo veo, a Marcos lo veo en todo, a Marcos. Muy bien, Marcos. ¿Sí? No es adecuado, ¿cierto? Porque dice que solamente se le puede disparar a una persona en fuga cuando en su huida pone en riesgo otra vida. Y esto, por ejemplo, lo aclara la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso de la Corte de Virginia, se me fue, en la que dice que el hecho que la policía sea lenta, el hecho que la policía llegue tarde al lugar de los hechos, no implica que le dispare a una persona si en su huida no ponía en riesgo a otra persona. Entonces no es culpa de la policía que sea gordito, que sea lento, no es problema, no es culpa de ellos. No puede, si en la huida no pone en riesgo la vida de una persona. Recapitulemos, los principios básicos son 26 principios que se aplican en 3 momentos: antes de los hechos de violencia, durante los hechos de violencia y después de los hechos de violencia. Antes dice que debemos tener legislación, capacitación y entrenamiento. Durante, que hagamos uso de la fuerza, que hagamos el uso del arma de fuego, siguiendo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y solo en defensa de la vida. Y cuando ya calmaron los hechos de violencia, ¿qué nos recomienda? Nos dice que los funcionarios encargados de cumplir la ley deben brindar asistencia médica a quien lo necesite. Debe asumir sus responsabilidades por haber usado el arma de fuego. Muchos policías le dicen, ¿usted disparó? Y el policía dice, no, yo no disparé. Y cuando llega al juzgado le van a decir, ok, ¿y la pericia que dice que usted se disparó? Ah, sí, es que me olvidé. Entonces hay que asumir la responsabilidad, porque el policía tiene que ser profesional y entender que si él disparó, fue por legalidad, por necesidad, con proporcionalidad y en defensa de una vida. Entonces tiene que asumir su responsabilidad y decir, sí disparé, pero estas fueron las consecuencias. Eso se llama simplemente hacer un informe, lo que a uno le llaman el accountability, lo que otros le llaman dar cuenta, lo que ustedes le llaman el IPH, lo que nosotros le llamamos en Perú el acta policial. ¿No? Acá viene el informe de los hechos. En el informe de los hechos nos indica que debe indicarse si se hizo uso de la fuerza, si se hizo uso del arma de fuego, qué tipo de armamento se utilizó, cuáles fueron las medidas después del uso de la fuerza. ¿Okay? A grandes rasgos, esto es lo que son los 26 principios del uso del empleo de la fuerza y las armas de fuego que se aplican en 3 momentos. Ahora sí pueden agarrar sus 8 hojas y más o menos ubicarse ya en dónde dice legislación, capacitación, equipamiento. Es una forma que los va a guiar al análisis y a la forma de cómo leer los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Paréntesis acá, mi amiga Laurita le va a pasar el enlace donde están los principios básicos del empleo de las armas de fuego. Obvio que cuando se despierte le va a hacer llegar esa información. Gracias, Laurita. No sé, hago un paréntesis acá si tienen alguna pregunta sobre los principios básicos o estamos avanzando bien. Buenas tardes, maestro. Aquí hay 2 personas que quieren participar. ¿Tienen levantada la mano? Sí, adelante. David Posada y Víctor Díaz. Adelante. Adelante, David. Hola, Pacho, ¿cómo estás? Buenas noches. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi mayor, voy en carretera, entonces en cualquier momento se me puede cortar la comunicación. Nada más quería hacer un comentario más que una pregunta. Ahora que mencionas las fechas del código de conducta y los principios básicos, me gustaría que alguien me apoyara, no sé si tú o alguien, porque no puedo buscar el documento en internet, pero el acta de creación de la Policía Metropolitana de Londres, que los tiene
8 apostolados de Sir Robert Peel, padre de la policiología. El apostolado número 6, en 4 líneas, resume los principios básicos. Desde 1829, ya va para 200 años. Nada más era un comentario que quería hacer respecto a lo importante que ha sido entender el uso de la fuerza a lo largo de la historia de la policía. Un abrazo, Pacho. Un saludo a todos. Gracias, amigo. Gracias. Sí, esto es como que la ONU formalizó conceptos dispersos que habían sobre la forma de aplicar la ley. ¿Sí? Fue como que formalizó conceptos que había en Inglaterra, en Alemania y en Estados Unidos generalmente. Don Víctor, adelante. Buenas noches, mi buen Jesús. Buenas noches a todos los amigos de la policía en México. Un abrazo a todos. Bien, mi estimado mayor, usted mencionó un aspecto muy importante respecto al reconocimiento de la intervención de la policía. Usted lo señaló como reconocimiento de la responsabilidad. Esto es el reconocimiento de la intervención del funcionario público. Como usted bien señala, el tratar de negar en pleno siglo XXI, en pleno año 2020, con cámaras de videovigilancia por casi todos los espacios públicos, resulta pues una tarea infructuosa, ilegal y poco ética, y algo que ningún policía podría efectuar. Es importante lo que usted ha señalado de que el policía, por ejemplo, debe reconocer que estaba de servicio, debe reconocer que portaba un arma de fuego, debe reconocer que usó el arma, debe reconocer que una persona falleció. Pero, ¿por qué menciono este punto importante respecto al reconocimiento de la intervención? Que no estoy diciendo que sea un reconocimiento de responsabilidad administrativa o penal. Me explico. Sí. En los juicios en todo el continente americano he podido observar una constante. Para los compañeros, quien habla, bueno, tiene bastante aprecio por la policía, pero labora en el ámbito jurídico, soy fiscal penal. Bien, mucho tiempo del juicio contra un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, contra un policía, se emplea en aspectos que no son el punto de controversia. Esto es, se difumina en una serie de aspectos y muchas veces no se discute el aspecto esencial. El policía empleó la fuerza conforme a los principios que nos está enseñando el mayor Jesús. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando se reconoce, la mayor parte de los compañeros, tanto Perú como México, tienen un sistema que denominan acusatorio, ¿bien? Un sistema que otorga una serie de mecanismos que permite filtrar lo que es controversia de lo que no es controversia. Entonces, vulgarmente dicho, suprimir todo eso que no esté en discusión y centrarnos solamente en el punto controvertido y que bien señaló el mayor. Esto es, si se usó la fuerza conforme a estos 3 principios, especialmente el tema de la proporcionalidad en el uso de la fuerza letal. ¿Por qué menciono esto todas y cada una de las veces que hemos tenido la oportunidad de hablar con el mayor Jesús Díaz? Porque muchas veces podemos ver que los juicios, que las sentencias contra funcionarios públicos hablan de cualquier cosa menos respecto a si el concreto evento se usó justificadamente o no la fuerza. Y muchas veces ahí se esconde el prejuicio contra el policía, la falta de motivación de un fiscal o de un juez contra el policía. Porque si es que el juicio se empleara en racionalizar, esto es, un funcionario público, un policía en una intervención contra asaltantes armados va a dispararle a alguien en una zona anatómicamente pequeña, una rodilla, un hombro, es absurdo, es algo empíricamente no justificable. Pero justamente como bien dice el mayor, cuando sacamos todo ese punto que no es controversia, ponemos contra las cuerdas, o mejor dicho, se obliga a los fiscales o a los jueces a explicar, a justificar por qué razón, si el policía está señalando que tiene una ley, que ha cumplido unos protocolos y toda la información, llámese prueba, acredita esto, entonces el
policía no debe sufrir una consecuencia jurídica negativa, llámese prisión, llámese sentencia condenatoria. Nuevamente, mi estimado Jesús, es un verdadero placer escucharlo. Es un verdadero placer y es un privilegio poder escucharlo a usted. No, gracias, Víctor. Para los amigos, Víctor es un fiscal penal. Siempre estamos consiguiendo en conferencias, un fiscal penal en una provincia grande, y es uno de los pocos fiscales que ha hecho un acuerdo, que participó en un acuerdo plenario a su solicitud, en la cual apoyaba la labor policial y en la cual apoyaba las cuestiones de juzgamiento para casos de armas de fuego, de cuando el policía usa el arma de fuego. Pero dijo algo muy sincero y muy cierto. El policía tiene que partir reconociendo que actuó. Su compañero, por ejemplo, por acá nos decía en el interno que eso debe estar escrito en el IPH, en el informe policial homologado. Y pues sí, su IPH tiene una parte donde le dice que usted puede plasmar cuándo utilizó el principio de legalidad, cuándo utilizó el principio de necesidad y cuándo utilizó el principio de proporcionalidad. Hace poco estábamos en una conferencia de uso de la fuerza con el Departamento de Estado de Estados Unidos y ellos nos decían algo importante: el policía tiene que saber escribir. Si no sabe escribir lo que hizo, va a tener problemas en el juicio. Hoy en día, para que el policía miente en su parte, tiene que tener mucho, ya me entienden que parar aquí, quiero decir, pues no lo puedo decir, porque se arriesga no solamente a la cuestión tecnológica, sino se arriesga a que la misma pericia determine que está mintiendo. Es por eso que es importante que en el informe de los hechos que se establece acá se sepa plasmar lo que son los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y sobre todo la acción posterior. ¿Ok? Vamos a avanzar acá. Si es que no hay más preguntas, por favor, en los 3 momentos de aplicación de los 26 principios, si se quedó claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Mi amigo Fabián Gelacio, ¿le quedó claro? Voy a preguntarle a ese lado, hágame así si le quedó claro. Si no, hágame así, no hay problema y le repetimos. ¿Sí? Si me hace así que quiere participar en otro, no hay problema, lo hacemos. Bien. El Código de Conducta y los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego son las leyes que son el basamiento jurídico, son el basamiento legal, son el sustento de todas las leyes y protocolos que hacen uso de la fuerza a nivel internacional. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo utilizan mucho en sus sentencias, y es en base a estos documentos que dan sus sentencias. La Corte Europea, la Corte Africana, todos ellos tienen sus sentencias basados en estos documentos, principios básicos y código de conducta. Y son 2 documentos que se tienen que tener en cuenta para formular leyes y protocolos. Si ustedes leen sus leyes y protocolos de México, van a encontrar muchos términos iguales a los principios básicos, muchos, copiados tal cual. Pero hay que tener en cuenta que estas leyes y protocolos deben desarrollarse a nivel operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que aplicarse a nivel operativo. No solamente tienen que quedar en doctrina, encuadernada. Algunos policías dicen, es pura doctrina. Otros dicen, no, ese es pistolero. Es un vaquero, sale y mete golpe, rompe puertas y no sabe hacer nada. El otro dice, no, ese para con su máquina, se sienta y no hace nada. El policía es una conjunción de dogma y praxis. La práctica policial se nutre de la doctrina, entonces los protocolos o la fuerza tienen que tenerse presente para ser desarrollados en los niveles operativos y tienen que integrarse no solo a los procesos educativos, sino a los procesos de entrenamiento personal y a las normas de régimen disciplinario. Acá en Perú, la primera vez que se habló de uso de la fuerza a nivel policial fue en el régimen disciplinario. Es decir, le decían a la policía, te vamos a suspender si haces uso excesivo de la fuerza. Y nosotros no sabíamos qué diablos era el uso de la fuerza. No sabíamos qué era el uso de la fuerza. Hasta que después fuimos aprendiendo, el uso de la fuerza es esto, ya tenemos ley. Irónicamente, los militares tuvieron una ley de uso de la fuerza 6 años antes que nosotros. Y nosotros éramos los titulares y no teníamos ley. Y recién después salió la ley. Pero de nada sirve la ley, y es algo en lo que estamos trabajando ahora, si esta ley no se integra al proceso educativo. Por eso que las mallas curriculares deben estar orientadas. Por supuesto que el uso de la fuerza no es toda la actividad policial, es una pequeña parte, pero es una pequeña parte sustancial porque es ahí donde ocurre la mayor cantidad de vulneración de derechos
y de omisiones por parte de la policía. Y es necesario que se integren en los procesos de régimen disciplinario y en los procesos educativos y de entrenamiento, pues la experiencia que nos ha demostrado que cuando los parámetros del uso de la fuerza no son claros, ocurren dos cosas. Ocurren excesos o ocurren omisiones. Cuando no son claros los parámetros en el uso de la fuerza y no se establece bien qué es lo que se debe hacer, el policía puede cometer un exceso por desconocimiento. Claro que también lo puede hacer exceso conociendo, ¿eh? Pero también puede cometer una omisión. Y una omisión es tan fatal como un exceso. No solamente por no actuar, no solamente por no ir en apoyo, sino por no actuar. ¿Qué pasa con un policía que espera que una persona le saque el arma de fuego y le dispare? Para él sin disparar. Él está actuando por omisión. ¿Y por qué actúa por omisión? Porque desconoce los parámetros que le permiten hacer el uso del arma de fuego, como lo dijimos en el artículo 3 del Código de Conducta, que decía que puedo usar la fuerza, y como lo dicen los principios básicos, que me dice que puedo usar la fuerza en protección de una vida, o la integridad física de las personas, en todo caso mi integridad física. Desconocer o no tener parámetros claros, tiene que quedarle claro. Puede originarle excesos o puede originarle omisiones. Perdón, Martín, se me cayó un libro. Disculpen, se me había caído unos libros que tenía acá que les iba a mostrar. Se me estaban cayendo. Bien, entonces es necesario que el uso de la fuerza esté enmarcado en todos estos procedimientos. ¿Qué pasa en el proceso educativo? En el proceso educativo, yo trabajo en la Escuela de Formación Policial de la Policía de Perú, se piensa que usar la fuerza es enseñar a disparar, es enseñar a usar el tolet o el PR-24 o el tonfa, como quieran llamarlo, es usar agentes químicos, es hacer control físico. Eso no es hacer uso de la fuerza. Hacer uso de la fuerza es trabajar la parte del antes de, la conducción de la doctrina, y trabajar el después de. Y el después de, ¿qué cosa es? No solamente que el policía sepa hacer el IPH o sepa hacer el acta policial. Algo que no hay en mi país y que yo admiro de México es esto del curso de policía en su rol como testigo. Eso pues tienen que fortalecerlo y seguir fortaleciéndolo porque es muy importante. De nada le sirve saber hacer, sí, saber escribirlo bien si no lo va a saber defender en el juicio. Y para eso, los parámetros tienen que ser claros. Y esto de la ley de uso de la fuerza tiene unos principios básicos que hemos hablado, que siempre se va a hablar, que son los llamados principios internacionales o principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego. La Corte Interamericana nos dice literalmente, esto sí lo voy a leer porque es un poquito extenso, nos dice literalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe que hacen ellos anualmente, específicamente en el informe del 2015, nos dice que en todo Estado, particularmente sus agentes del orden, recae la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. De esta obligación general, nace la facultad de los Estados de hacer uso de la fuerza, misma que encuentra sus límites en la observancia de los derechos humanos, pues, si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias se puede recurrir al uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado. ¿Bien? Este pequeño extracto creo que resume el título de la conferencia. En pocas palabras, resume el título de la conferencia. El poder no es ilimitado y los Estados tienen, si bien es cierto, tienen facultades a la fuerza, tiene restricciones, tiene límites que respetar. ¿Y dónde están estos límites y restricciones? Simplemente en el cumplimiento del deber. ¿Pero qué es el cumplimiento del deber? ¿Qué es el cumplimiento del deber? Yo no sé por qué los abogados, discúlpenme los abogados presentes, los abogados que no están acá presentes, estoy hablando, los que están acá presentes no, los que no están, esos abogados que no están presentes, yo no sé por qué se preocupan en defender a un policía como si él estuviera haciendo legítima defensa cuando él
no es un ciudadano haciendo legítima defensa, no está actuando porque quiere. El policía es un ciudadano uniformado, investido de autoridad, representando al Estado, que no está haciendo legítima defensa, sino que está aplicando la ley. Y para aplicar la ley, ¿qué es lo que hace? Cumple con su deber, porque él no actúa porque quiere. No, él actúa porque debe actuar. Por supuesto que en la policía siempre queremos actuar, ¿no? Pero en sí la esencia es que el policía actúa porque debe actuar. La legítima defensa del ciudadano actúa si quiere y lo hace con restricciones y con límites también. Una de las causas de antijuridicidad es el cumplimiento del deber. ¿Y cómo justifico yo el cumplimiento del deber? ¿Cómo yo certifico que estaba cumpliendo mi deber? Pues siguiendo las normas que regulan la facultad que tengo de usar la fuerza. La facultad que tengo de usar la fuerza es lo que me permite cumplir con mi deber adecuadamente. ¿Y cómo justifico yo ese cumplimiento del deber usando la fuerza? Pues la fuerza tiene 3 principios fundamentales que ya hablamos en antes, si se recuerdan. La legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Estos son si usted aplica estos 3 principios, usted va a justificar su cumplimiento del deber. Y son estas 3 cosas que usted tiene a manera de recomendación junto a otras cosas como la copia de evidencia, como la cadena de custodia. Estos 3 elementos son algo que usted tiene que plasmar en su IPH o saber defender, porque acá vienen las preguntas principales que le van a hacer un juicio a un policía cuando él actúe en cumplimiento de su deber. ¿Qué es la legalidad? Si yo pregunto qué es la legalidad, algunos me dirán, pues es actuar legalmente. Pues claro, es actuar legalmente. Así de sencillo, ¿sí? El principio de legalidad es la facultad policial de usar la fuerza que debe estar fundamentalmente enmarcada en la legislación nacional. Es decir, es lo que me motiva a hacer. Lo que me motiva a hacer tiene que ser legal. ¿Por qué intervengo yo? ¿Por qué actúo? Porque lo que está ocurriendo es ilegal, porque la ley me permite actuar. Pero el principio de legalidad tiene una característica especial, que tiene que tener tres puntos a tener en cuenta para justificarlo. Uno de ellos es el objetivo que se busca. El objetivo que se busca tiene que ser legal, tiene que estar en la legislación. El medio que utilizo tiene que ser entregado por el Estado o autorizado por el Estado, tan igual que la munición. Y el método, es decir, la forma como yo uso ese medio, tiene que ser legal, tiene que estar ceñido al entrenamiento o tiene que estar según el protocolo. Miren, el principio de legalidad se da cuando el objetivo que yo persigo es legal, cuando el medio que yo utilizo es autorizado y cuando el método que yo uso es el que siga el reglamento o el adecuado para el arma que utilizo. Supongamos, yo encuentro una persona que, vamos a suponer, a ver, no sé, un caso. Una persona agarra, me saca un arma de fuego, no vamos a hablar de los ademanes todavía, ¿correcto? Vamos a llegar a ese otro punto después. Me saco un arma de fuego, y yo agarro, saco mi arma de fuego y meto 2 disparos. ¡Pum, pum! La persona cae herida. ¿Cuál era mi objetivo? Si la ley me dice que el disparo solo es para proteger una vida, ¿cuál era mi objetivo? Juan Calvillo, me vas a hacer así si estamos de acuerdo. ¿Mi objetivo era defender la vida o no? ¿Qué medio utilicé? Mi pistola de reglamento. ¿Qué método utilicé? 2 disparos contra la amenaza. ¿Puedo decir que el principio de legalidad estuvo presente? Pues sí, estuvo presente. Entonces, vamos a suponer esto. Acá hay una viga que se llama uso justificado de la fuerza y está sustentado en 3 columnas, una de las cuales se llama legalidad, otra se llama necesidad y otra se llama proporcionalidad. Si una de las 3 tambalea, ¿qué va a pasar con su viga? ¡Pum! Se va a caer. ¿Listo? Las 3 tienen que ser sólidas. La primera, que es la legalidad, tiene que ser objetivo legal, medio legal y método legal. Esta persona me sacó una pistola, yo le disparo legalmente, con un objetivo legal de defender mi vida, un medio que me entregó el Estado y un método. Algunos me dirán,
y supongamos que yo peleo y caigo al piso y agarro una piedra y le rompo la cabeza y lo mato. Eso no es un medio legal, ¿cierto? Ese es otro medio, pero eso viene después. Primero, la parte básica y después nos complicamos la vida, como siempre decimos. Después nos complicamos la vida. ¿Listo? Principio de legalidad, objetivo, medio y método. Vamos al principio de necesidad. Algunos le llaman absoluta necesidad, otros le llaman estrictamente necesidad. El artículo 3 le dice actuará por necesariamente estricta necesario, etc. ¿Qué es el principio de necesidad? Sirve para determinar si debe emplearse la fuerza. Y en caso que sea afirmativo, ¿cuánta fuerza debo emplear? ¿Qué es el principio de necesidad? Que lo que yo hago en ese momento es lo estrictamente necesario para calmar esa situación. No hay otra forma que yo puedo calmar la situación que haciendo eso. Yo ya agoté todos los medios y la única forma es haciendo lo que estoy haciendo. No hay, eso no es necesario. Es decir, yo vengo y le digo a mi amiga Laura, Laura, ¿me da sus documentos? Y Laura dice, no. Yo saco mi pistola y digo, ¡pum! Te dije documentos. Y yo, ¿por qué le disparaste? Pues porque ella tiene la obligación de identificarse. Y utilicé el medio que era mi pistola entregada por el Estado. Y el método era 2 disparos contra la amenaza. Oye, sí, pues no era una amenaza. La pregunta es, ¿era necesario que hagas eso? No. Por supuesto que es un ejemplo burdo, ¿eh? ¿Era necesario que hagas eso? No. ¿Qué otro medio pudiste utilizar? La persuasión, el diálogo. Y si no funcionaba, de pronto el control físico. Aquí en Perú, por ejemplo, hay una ley que permite, usted identifica a una persona y si no se identifica a la persona, usted puede detenerla hasta por 4 horas por no tener su identificación, por proceso de identificación, con algunas circunstancias más, ¿no? Y si se resiste, usted puede usar la fuerza para llevar a la dependencia policial. Y la fuerza tiene que ser estrictamente necesaria. ¿Y cómo mido yo lo estrictamente necesario? Pues como bien dice Laura, en el interno, pues la fuerza, para que sea necesaria, tiene que ser cualitativa, cuantitativa y temporal. ¿Qué quiere decir cualitativa? Cuando yo voy a aplicar el principio de necesidad, tengo que ver qué tipo de fuerza voy a utilizar. Utilizo el control físico, utilizo el arma de fuego, utilizo las palabras, utilizo la mirada matadora, no sé, yo elijo. Después que elegí qué tipo de fuerza voy a aplicar, veo cuánto voy a aplicar esa fuerza. Yo hago un control físico, reduzco a la persona, pongo mi peso sobre el caso de Floyd. ¿Él eligió qué fuerza utilizar? Sí, ponerle la rodilla, la puse en una zona adecuada, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Lo uso más de 8 minutos, demasiado tiempo, y eso va con la cuestión de temporalidad. ¿Cuánta fuerza utilizar y por qué tiempo utilizarla? Esa es la característica del principio de necesidad. ¿Qué tipo de fuerza? ¿Cuánto tipo de fuerza? ¿Y qué tiempo utilizar esa fuerza? Eso es lo que le pasó en el caso de Floyd. ¿Qué tipo de fuerza ha utilizado? Una fuerza inadecuada porque puso la rodilla y no debió ponerla. ¿Cuánto de fuerza aplicó? Demasiado porque le dejó todo el peso. ¿Qué tiempo utilizó la fuerza? La utilizó de más de 8 minutos que permitió que la persona muriera. ¿Era necesario que haga eso? No, entonces la segunda columna, ¡pum!, se quebró. Volvamos al caso. Una persona me saca un arma de fuego, no me dispara, me saca el arma de fuego. Yo no espero que se cometa el hecho, saco mi pistola, disparo. Dijimos que fue legal porque el objetivo era legal, el medio legal, el método legal. ¿Qué tipo de fuerza estoy utilizando? La fuerza letal. ¿Cuánto voy a utilizar? 2 disparos contra la amenaza. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que caiga la amenaza, ¿no es cierto? 2. A ver, ¿qué pasaría si yo le meto 6 disparos? Intervino el SWAT y encontraron una persona con 12 disparos. ¿Es uso excesivo de la fuerza o no? No sé, Fabián, dime si es uso excesivo de la fuerza o no. No siempre la cantidad de disparos determinan que hubo un uso excesivo de la fuerza, por si acaso. No siempre. ¿Sí? ¿Qué pasa si salimos 3 policías? 1, 2, 3, acá. Y justo sale una persona de una casa, saca un arma de fuego y los 3 disparamos. ¡Pum, pum, pum! Y le cayeron 6 tiros. ¿Es uso excesivo de la fuerza o no? Eso no quiere decir que siempre sea así, por si acaso. Después lo van a decir, no, mi escritor peruano me dijo y yo tengo que hacerlo. No es así, ¿eh? El de acá percibió una amenaza y le eliminó. El de acá percibió una amenaza y le eliminó. Yo percibí una amenaza y disparé. Me dirán,
¿Usted por qué disparó si su compañero ya disparó? Pues yo no sé que él disparó, yo solamente vi la amenaza y disparé. Y eso se puede justificar de esa forma. Pero sucede generalmente en cuestiones de grupos tácticos. Pero, ojo, no se trata de mentir, se trata de justificar. Porque una persona que sepa le va a poner una estaca como se arma y le va a decir mentira. Porque el primero mira adelante, el segundo mira a la derecha, el tercero mira a la izquierda. Entonces es imposible que el tercero le haya disparado así porque la formación táctica decía que así. Es imposible que lo haya visto. ¿Me entiende? Pero no siempre la cantidad de disparos, determina que es un uso de la fuerza. Depende de cada ley o reglamento, nos dice Felipe. Sí, depende de cada ley y reglamento, pero sí se puede justificar. ¿Ok? Preguntas al principio de necesidad para pasar a las últimas diapositivas. Faltan 20, hermanos, no se preocupen. ¿Preguntas? Tienen que escucharme hasta el final porque me he echado 3 días haciendo las diapositivas. ¿Eh? Principio de legalidad, objetivo, medio y método. Principio de necesidad, no se olviden, tiene que ser cualitativo, cuantitativo y temporal. Y el principio de proporcionalidad. Cuando yo ingresé a la policía, y sé que no me va a dejar mentir don José del Carmen, y tampoco Juan Calvillo, que tiene los cabellos plateados como nosotros, cuando se explicaban el principio de proporcionalidad, que nos decían, no, es arma con arma, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, palo con, o sea, lo entendimos como palo con palo, y nunca me quedó claro. Mi padre fue policía, mi abuelo fue policía, y me decía, no, es la igualdad, me decía, la proporcionalidad. O sea, yo decía, si una persona trae un cuchillo, yo saco mi pistola, yo le tengo que decir, hey, espere, voy a mi casa, traigo un cuchillo, mido el cuchillo y digo, ah, no, el mío es más chiquito, voy por uno más grande. Regreso a mi casa, saco uno de cocina. Yo lo entendía así. La proporcionalidad no es ese concepto burdo, no es ese concepto absurdo que fue un criterio de juzgamiento erróneo de los jueces. La proporcionalidad es esto de acá. Es esto de acá. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Es un equilibrio. ¿Sí? Y lo vamos a justificar. La proporcionalidad sirve para determinar si hay equilibrio entre el uso de la fuerza y las posibles consecuencias y daños causados. Esto lo voy a explicar. Mire, equilibrio, esto de acá, una balanza, entre los beneficios del uso de la fuerza que está acá y las posibles consecuencias o daños causados. Les voy a la siguiente diapositiva. Una balanza, ¿ok? Para que no se olviden acá. Es una balanza. ¿Entre qué? Entre el nivel de resistencia de la persona y la cantidad de fuerza que yo empleo para repeler esa cantidad de fuerza. El informe anual 2015 que yo les hablaba, nos dice, conforme leyeron arriba, en otro párrafo, que los estados deben tener en cuenta los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, y nos dice que en este balance, en este equilibrio de nivel de resistencia, cantidad de fuerza, debe tener en cuenta ciertos aspectos como los medios que disponga el funcionario para ejercer la defensa, la forma de proceder del individuo, la peligrosidad de la amenaza y la intensidad de la amenaza. Esto es simplemente medir la gravedad de la amenaza. ¿Ok? Me dice un compañero que la proporcionalidad es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Va por ahí. Se tiene que usar la verbalización para controlar y usar técnicas para controlar. Siempre se usa la verbalización, es una constante. ¿Me pueden quitar la vida con un arma blanca? Pues por supuesto que sí, hasta con una piedra, ¿cierto? Pero siempre tener un arma blanca es sinónimo que yo tengo que disparar. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice? Vamos a la siguiente salita, porque ya agarré de pescaditos unos cuantos nomás. Ajá, ahora sí, María de Jesús. A ver, la agarré. No la desperté, ¿cierto? Bueno, siempre que una persona tenga un arma blanca, ¿será sinónimo que yo tengo que disparar? A veces, ¿no? A veces, dice. ¿Qué dice Ricardo? ¿Siempre? Más o menos, ¿no? Acá, por ejemplo, en mi país hay algo que se llama salchipapa. Salchipapas son papas cortadas, con jodó cortadito, lo fríen, y generalmente el que vende el salchipapa está con su cuchillo ahí, pelando papas. O sea, no siempre que tenga un cuchillo significa que es una agresión, ¿cierto? Que es una persona agresiva. Ojo, cuidado, ¿ah? Una persona con un desarmador,
Un desarmador no es un arma blanca, un desarmador es una herramienta de trabajo. ¿Me puede matar o no? Con un desarmador. ¿Qué dice? Don Víctor Díaz nos dice, solo si la acción agresiva y peligrosa. Cierto, el arma tiene que sumársele la conducta. El uso de la fuerza es contra actitudes, no contra personas ni instrumentos, sino contra actitudes. Tiene que tener un arma y esa arma tiene que estar condicionada con una actitud. Yo puedo estar con un cuchillo sentado acá. Y usted me dice, suelta el cuchillo. Yo lo suelto. O te digo, suelta el cuchillo. No, no quiero. Y usted, pum, pum, te digo que sueltes el cuchillo. Le van a decir, usted hizo un uso excesivo de la fuerza. ¿Cierto? Una persona agarra un desarmador, se me avienta encima, yo agarro, le disparo 2. Y van a decir, no, que él le quiso apretar el tornillo que tiene suelto en la cabeza. No, pues yo no voy a esperar que se cometa el daño. Yo no voy a esperar a que me dañe para yo actuar. Una herramienta sumada a una conducta es lo que hace que una amenaza pueda ser peligrosa o pueda ser intensa. ¿Ok? La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos hace esta recomendación y nos dice que la cantidad de fuerza se mide como, a mayor gravedad, mayor nivel de fuerza, a menor gravedad de la amenaza, menor nivel de fuerza. Entonces es esto. Miren, si volvemos al caso de la persona con el arma de fuego, la persona me saca un arma de fuego, yo saco mi arma de fuego. ¿Ok? Hay un equilibrio entre ese nivel de resistencia y esa cantidad de fuerza. ¿Qué dices, Ezequiel? ¿Hay un equilibrio o no? Él me saca un arma y yo le saco un arma de fuego. ¿Hay un equilibrio o no? Sí hay un equilibrio. Él me saca un arma de fuego y yo no desenfundo mi arma de fuego y espero que me dispare. ¿Hay un equilibrio? No, hubo mayor gravedad y hubo menor nivel de uso de la fuerza. ¿Se acuerdan que yo le decía que podían actuar por omisión? Que podían también actuar por omisión. Esa es la omisión de no disparar, hace que la fuerza no sea equilibrada y que se desbalancee de esta forma. ¿Por qué usted no actuó? En contrario, la persona viene con una bolita de papel, viene con una bolita de papel, me la va a lanzar, yo saco mi pistola y pum, pum, le meto 2 tiros. En este caso, la balanza se invierte. ¿Hay proporcionalidad en ese caso? No, porque el nivel de respuesta de policía fue mayor al nivel de amenaza. Ojo, de acá ya vienen los famosos easy. Y si pasa esto, y si pasa el otro, y si me dice, y si me mira mal, y si me menta mi madrecita santa, y yo soy policía y eso es una agresión, yo no voy a soportar que me mente la madre. No, me tiró un globo con pintura y no, yo le meto un chingadazo por eso. Así es la palabra chingadazo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que usted tiene que medir en uso de la fuerza. Ojo, proporcionalidad de un personal, de un policía básico, es diferente a la proporcionalidad que usa un policía de fuerzas especiales y muy diferente a la proporcionalidad que usa un policía antidisturbios. ¿Por qué es diferente la respuesta? Porque los equipos que tiene son diferentes, porque su entrenamiento es diferente, porque su procedimiento es diferente. Usted recuerda una máxima que tienen en Brasil. Cuanto más sabe el policía, más se le va a juzgar. Cuanto más sabe, más se le va a juzgar. Hay una película que se llama El Bus 73, el Bus 173-73, en la que hay un secuestro de un bus y baja la persona, el afrodescendiente, baja con el secuestrado, con una pistola acá, sale el hombre del bope, ve a la persona y le mete un tiro ¡pum!, en la cabeza, que manda su reglamento. Pero cuando hace este movimiento con el arma y mete el tiro, estaba el arma con seguro. Entonces escucha clic. En ese clic, el policía saca el seguro y mete el segundo disparo. Pero en ese clic, la persona ya metió el tiro y mató al secuestrado. Al policía lo metieron preso. Y dijeron, no, que los derechos humanos lo metieron preso. Que no fueron los derechos humanos. Fue su negligencia de él mismo. Porque cuanto más sabes, más se te juzga. Y los operadores tácticos, lo que hemos ido de fuerzas especiales, sabemos que cuando el arma pasa de posición 3, cuando el arma sube con el seguro liberado, ¿cierto? Por esa negligencia se fue preso el policía. Nosotros tenemos que entender, esto es derechos humanos. Las normas de uso de la fuerza no solamente son para aplicar la fuerza. Las normas de uso de la fuerza son para proteger derechos, empezando por nuestros propios derechos. Si nosotros no nos protegemos, si usted no sabe protegerse, no espere proteger. ¿Ok?
Preguntas hasta acá del principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Las preguntas complejitas, siguiente nivel. Ahorita estamos todavía despacito. Estamos en lo básico primero, ¿ok? Voy a hacer un recorrido para ver a los amigos de acá. Que están durmiendo, despierten, que estoy recorriendo todas las salas. Hola, Margarita. Bien, vamos entonces. Hay una pregunta por acá. Se entiende que está, dice hasta que se ponga en peligro la vida de una... Hola, Iván, buenas noches. Sí, muy atinado tu comentario. Acá hay algo que me ha hecho recordar, Iván. Una vez fui a un juicio y le dicen al policía, usted tiene la obligación de informar que va a hacer uso de su arma de fuego. Y la ley dice que usted tiene que dar un tiempo suficiente para que la persona tenga en cuenta esa advertencia y le diga, ah, sí, tiene razón, voy a soltar mi arma de fuego. ¿Puede pasar o no puede pasar eso? ¿Pasa en la vida real o no? Ahí, suelte su arma y le tiene que dar un tiempito para que él piense y diga, ah, sí, voy a soltar mi arma y la suelta. ¿Puede pasar eso o no? ¿Sucede o no sucede? ¿Qué dice mi amigo Salvador Reyes? ¿Qué dice? ¿Puede suceder o no? ¿Sí o no? Puede suceder, ¿no? Ahí eres pistolero, ya te vi por el movimiento. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Puede que no suceda. Pues no, está alejando de la realidad. Y si sucede, y si pasa, ahí entra la verbalización. Usted verbalice, usted haga que deponga su actitud, usted pídale que deje su arma de fuego, siempre y cuando haga la condición para hacerlo. El comando de voz tiene que ser adecuado. El comando de voz tiene que ser adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, acá tengo un montón de factores que son la programación neurolingüística, la cuestión de lenguaje corporal, la comunicación, los factores exógenos de la comunicación que permiten que escuche o no escuche, etc. Usted cuando tenga la posibilidad de dialogar para que la persona desista su actitud agresiva, vamos a suponer que tenga un arma de fuego, usted hágalo. Si la persona desiste, bien, pero no pierda su actitud, si usted es dirigente, de estar atento por si la persona cambia de actitud. Si usted tiene que obviar esa situación de comunicar, de advertir, usted óbiela. La ley internacional, los principios básicos, en el número 9 dice, el policía le da una clara advertencia y dará un tiempo suficiente, salvo que, yo como adoro esa palabra, los abogados la odian, yo adoro esa palabra, cuando me dicen salvo que, yo adoro esa palabra porque es como que me dicen, puedes hacerlo, cabrón, pero ten en cuenta estas cositas. Es como el diablito que me dice acá, hazlo. Yo escucho salvo que y encuentro el diablito que me dice, hazlo pero bien, mira. Salvo que al hacer esa advertencia se ponga en riesgo la vida propia de terceros. No lo digo yo, lo dice la ley. Si le dice que usted puede evitar esa advertencia, pues evítela. Pero ojo, solo cuando otros medios han fracasado o resultan ineficientes. Dice, puede ser una persona que se quiere suicidar. Pues sí, de pronto que sí. En Estados Unidos han habido muchos problemas con personas con problemas psicológicos. Que la persona tenía un cuchillo y estaba corriendo, el policía volteó, la persona corrió. Bueno, yo también le daba, ¿no? Porque la persona se vino hacia el policía dice que él corría con el cuchillo y abrazaba a una persona. Corría en el cuchillo, abrazaba a otra persona. El policía lo vio a correr con él y le zampó 4 disparos. El policía dijo, yo pensé que me iba a matar. No, pero él es demente. Yo no puedo adivinar su intención de él. Yo lo veo correr hacia mí con un arma en la mano. Yo tuve que defender mi vida. Eso es proporcionalidad. En el caso, por decirle, del arma que estamos hablando del ejemplo de la pistola con pistola. Objetivo legal, medio legal, método legal. Era necesario que yo dispare porque si no me muero yo bien muerto y me quedo bien muerto, me quedo ahí. Pues era necesario que dispare. Ahora, ese disparo cuando la persona me sacó el arma de fuego, ¿era necesario? ¿Era proporcional? Perdón. ¿El hecho que yo haya disparado? Sí, porque si yo no disparo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Margarita? Halo, así. Margarita Santiago, te estoy viendo. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Ajá, va a pasar eso, vas a morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿fue proporcional la respuesta? Sí. Ahí viene el ejemplo que le puse, ¿no? Una bola de papel contra la pistola, ejemplos burdos que pueden o no pueden pasar en la vida real. En todo caso, tenga presente usted que el principio de proporcionalidad se da cuando hay este equilibrio
entre el nivel de resistencia y la cantidad de fuerza que yo utilizo. Mayor nivel de resistencia, mayor nivel de fuerza. Menor nivel de resistencia, menor nivel de fuerza. Y no se trata, el uso de la fuerza, cuando ustedes vean su pirámide escalonada que tienen, no se trata de ir escalonando en uso de la fuerza. El uso de la fuerza puede variar. Una persona que a usted le está entregando sus documentos personales, usted puede recibir el documento personal y la persona puede pasar de ser un agresor letal sacándole la pistola. ¿Cierto? Pasó de ser un cooperador a un agresor letal. Una persona que es un agresor letal, usted va, la persona puede soltar el arma de fuego y ponerse a llorar y decirle, ok, lo siento, pasó de ser agresor letal a un cooperador. Eso puede variar. Y esta capacidad de usted poder razonar solamente lo va a dar dos cosas, su entrenamiento y su experiencia. ¿Sí? Paréntesis acá, ¿hay alguna pregunta sobre proporcionalidad? Ya estoy por acá. Lucía Nitzagel, ¿alguna pregunta? Los tengo a todos chequeaditos, ¿ah? ¿Ninguna? Ok. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, un resumen general. El principio de legalidad, hay que tener en cuenta el objetivo legal, medio legal, método legal. En necesidad, no se olviden de aplicar la fuerza de forma cualitativa, cuantitativa y temporal, es decir, qué tipo de fuerza utilizo de acuerdo a la situación, cuánto de fuerza utilizo y durante qué tiempo utilizo la fuerza. Y por último, el principio de proporcionalidad es esto. Acuérdense, un equilibrio entre la cantidad de fuerza, nivel de resistencia. Mayor resistencia, mayor nivel de fuerza. Menor resistencia, menor nivel de fuerza. ¿Estamos claros, Grace, hasta ahí? Grace Sandoval, ¿sí? ¿Cómo estamos, Alfonso Guadalupe? ¿Bien? Bien, pasamos al siguiente. Y ya por último, para terminar esta clase, 2 diapositivas más. El inicio fue límite y posibilidad para hacer uso de la fuerza. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite y la posibilidad de que existen para hacer uso de la fuerza? ¿Dónde se ha establecido eso? Los límites, las permisiones, la posibilidad de uso de la fuerza están establecidos en la ley. Los he hecho escucharme 2 horas para decir esa palabra nomás. Que los límites y permisiones para el uso de la fuerza están en la ley. La ley le dice cuánta fuerza pueden utilizar. Le dice usted puede usar la fuerza siguiendo el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La ley le dice, hey, un momentito, si ya la persona te hizo caso, si ya lo tiene sometido, pues simplemente para. ¿Ok? Acá, por ejemplo, le pasó a un colega, acá hubo una secuencia de un delito, asaltaron un banco, un carro para, otro patrullero va a intervenir, lo baja una persona, se mata a 3 policías. Otros policías los corretean, terminan correteando, al final el policía va y los detiene a las 2 personas, los mete al patrullero y los lleva detenidos, a los 2 que habían matado a los 3 policías. El policía vivía cerca de mi casa. Yo vengo, hay una cantinita por ahí, y lo encuentro al policía con sus 2 cervezas sentado en la mesa. Y le digo, oye, ¿y por qué estás tomando? Y me dice, pues, no, jefe, porque soy un cojudo. Y yo digo, ¿cómo que eres un cojudo? Sí, me dice, lo que pasa es que a lo que han matado a los delincuentes, yo los he agarrado vivos. Y cuando lo meto al patrullero, mi chofer me dice, oye, eres un cojudo, ¿por qué los traes? Los hubieras matado ojo por ojo. Bueno, me dice, me voy a mi comisaría, lo llevo, lo pongo a disposición, sale el detective que recibe y le dice, oye, ¿para qué lo traes? Eres un cojudo, te vas a ganar problemas. Bueno, dice, lo dejé ahí, viene el fiscal y le dice, policía pa' cojudo, te interviene, lo traes acá. Vas a hacerlo trabajar, lo hubieras dado vuelta porque mató a otros colegas. Bueno, al final el colega se va, llega a su base, entrega el IPH, y el más antiguo le dice, eres un cojudo, compadre, estás metido en un problemón. El hombre se va a su casa, llega a su casa, su esposa le pregunta, mi amor, ¿qué pasó? Tuve una intervención, agarré 2 choros. Eres un cojudo, ¿por qué te metes en problemas? Le dijo. El muchacho salió, se fue a tomar a la esquina y me dijo, jefe, ¿qué piensa usted? Pero es que si eres un cojudo, le dije. Usted también, me dijo. Digo, no. En ese momento que él estaba hablando, habían salido las imágenes cuando él captura a los delincuentes, los pone de rodillas, los engrilleta y los mete al patrullero. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera hecho caso a todos aquellos que le dijeron cojudo y él los hubiera arrodillado y le hubiera metido 2 tiros en la cabeza? ¿Qué hubiera pasado? Pues fácil. Ya no sería un cojudo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sería? Un delincuente. Un delincuente preso. Y lo mismo pasó en México. Pasó en México con un capitán del ejército que fue mi alumno. Agarraron unos delincuentes y él me dijo una historia como que
por un soldado caído tenían que caer 5 de ellos, no sé qué, cosas agarran al delincuente, el sargento lo quería asegurar y él agarra, lo empuja al sargento, discute con el sargento y bueno, y quedó ahí. La cosa que después sale en la prensa, ay, soldados abusivos le pegan a pobre señor delincuente, ¿no? Que no sé qué, que esto, que lo otro, le pegan por acá. Y el capitán me llama desde México hasta Perú y me dice, fíjese lo que pasó, si yo no hubiera escuchado lo que usted me dijo, yo en otros tiempos le hubiera metido un tiro en la cabeza. Yo le digo, ¿por qué no se lo metiste? Le digo, no, porque usted me dijo algo de que siempre tengo que actuar como si me estuvieran filmando. Y después, dicho y hecho, salió en la prensa el video que decían soldados abusivos patean a delincuente, que era futuro héroe de la patria, no sé cómo le dicen allá. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. El límite y la permisión lo imponen la ley. ¿Y la ley cómo lo permiten? Con una palabra, con 3 palabras. Aplicando la ley de legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Si usted aplica bien estas 3 palabras, usted va a estar dentro de los límites de lo permitido y le va a cerrar la puerta a lo ilegal. ¿Correcto? La restricción se le dan estas 3 palabras. La restricción se lo da la propia ley. Los derechos humanos no son un estorbo para la actuación policial. Usted no está en la policía para ser famoso. Usted no está para la policía para los aplausos. Por si no lo saben, los policías somos los más odiados del mundo, pero somos los más queridos a la vez. Cuando hubo la pandemia acá en Perú murieron 550 policías por la pandemia, por el coronavirus. Y nosotros estábamos en las calles y todo el mundo nos llamaba héroes. Pasó hace poco un conflicto social por una tendencia pobre y todo el mundo nos empezó a llamar asesinos a los policías. Nosotros no estamos para ser queridos o para ser amados, estamos para hacer cumplir la ley y para llegar a casa, poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilos. Los derechos humanos no son un estorbo para la aplicación de la ley. Los derechos humanos, las leyes de aplicación de la ley, permiten que usted proteja sus derechos humanos. ¿Entiende? Si nosotros sumamos derechos humanos y uso de la fuerza, vamos a tener un resultado claro. Cuando sumamos derechos humanos y uso de la fuerza, podemos tener un respeto o un desprecio hacia los derechos humanos. Si lo hacemos bien, nosotros respetamos el derecho a la vida de aquella persona inocente o de aquella persona que fue una amenaza pero dejó de serlo. Si lo hacemos bien, nosotros defendemos nuestro propio derecho a la vida. Si sumamos derechos humanos y uso de la fuerza, nosotros vamos a defender nuestro derecho a la integridad física, porque la ley de uso de la fuerza está hecha ¿para qué? No solo para aplicar la ley, sino también para proteger derechos. Pero si despreciamos la vida, la vamos a usar para abusar de los demás. Y esto sí, derechos humanos y uso de la fuerza es igual al respeto, el desprecio de nuestra libertad como policía. Si nosotros respetamos los parámetros, si nosotros respetamos lo establecido, si actuamos como debemos actuar, respetamos nuestro derecho a la libertad. Si nosotros no respetamos la ley, no estamos respetando, estamos despreciando nuestro derecho a la libertad. Entonces no esperemos que los demás respeten lo que nosotros mismos despreciamos con nuestro acto. Actuar bien con derechos humanos y uso de la fuerza simplemente es aplicar correctamente la ley. Aplicar correctamente la ley es igual a decir que se cumple la misión adecuadamente. Y cumplir con la misión adecuadamente, ¿qué nos permite? Nos permite simple y llanamente cumplir esta misión sagrada como policías, que es volver a casa. Porque en casa tenemos una familia que nos espera. ¿Ok? Los derechos humanos no son un estorbo para la labor policial. Los derechos humanos son un sustento, son una fortaleza que nos hacen a nosotros ser policías mucho más profesionales. Para terminar con este mensaje, les dejo unas recomendaciones finales a todos y cada uno de ustedes. Con mi poca experiencia que tengo de 26 años de servicio en la policía, les dejo la recomendación primera. Use la fuerza dentro de los límites y restricciones que le impone la ley. Úsela cuando debe usarla y deténgase cuando deba detenerse. Es decir, cumpla con su deber. No dude en usar la fuerza. Úsela cuando debe usarla. No la use cuando debe usarla. Y pare cuando deba parar. Solo así usted cumple su deber adecuadamente y protege sus derechos. Segunda recomendación. Un policía profesional no teme por los actos que realiza. Si usted conoce, usted es profesional, no tema por lo que hace. Cumpla con su deber. Sea firme, sea justo, sea cortés. Cumpla con su deber. Firmeza en el actuar, justo con las personas y cortés con quien tiene que ser cortés. Cumpla con su deber. Simplemente un consejo final.
siempre cumpla con su deber. Y a cuidarse, compañeros, que ustedes tienen quien los espera en casa. ¿Ok? Muchas gracias. Espero haber cumplido con las expectativas de la charla. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que deseen hacerme. No sé si hay alguna pregunta, maestra. Por favor, a los participantes se les pide que si tienen alguna participación, pregunta o comentario, por favor pudieran levantar la mano para que de inmediato les activen el audio. Ya despierten que ya acabó, ¿ah? Les estoy pasando lista ahí. Miguel, por ahí la oficial Marta Carolina Moirón, por favor. Querida Martita. Un segundito, oficial. Sí, con Marta tenemos una amistad ya de 2 años. Hemos entrenado juntos en Michoacán con Martita. Miguel, ¿me escuchas? Sí, tiene que activar el micrófono, Marta. Ok. Gracias. De nada. Listo. ¿Me escuchan? Claro. Perfecto. Ok. De antemano, pues le agradezco, mayor, por su ponencia. Es vaya un privilegio nuevamente escucharlo, pues como usted ya lo dijo, tenemos ya prácticamente 2 años de habernos conocido en el hermoso estado de Michoacán. Y pues más que nada, comentario en cuestión de que pues todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es el de servir y proteger, y la misma misión es el de llegar a casa. De antemano, pues yo le agradezco la ponencia y espero que mis compañeros que están aquí presentes en esta conferencia hayan, tomado un poquito más en consideración por todas las situaciones que hemos pasado en nuestro estado y pues valorar, ¿no? Un poquito más lo que es nuestra vida. Le agradezco nuevamente de antemano que está presente aquí con nosotros. Gracias, Marta. Yo les comento que Marta yo la conocí cuando hicimos un curso sobre uso de la fuerza letal, sobre disparo, pero lo diseñamos solo para mujeres, ¿no, Marta? Y yo algo que hicimos un curso, era un curso sobre el manejo de armas de fuego, y cuando ellas llegaron chicas de Jalisco, de Sinaloa, de todos lados, y ellas pensaban que iban a estar todo el día metidas en un polígono disparando a morir y corriendo por acá, por allá. Se pasaron 3 días en el aula, me odiaban a morir, y después del tercer día se fueron como 15 chicas, ¿no? Y se fueron como 15 porque no aprendieron la parte doctrinaria. Pues un policía que no sabe la ley, que sustenta su arma de fuego, pues no puede entrar a un polígono de tiro. Luego de eso pasaron una serie de pruebas, y si faltaban 2 días se seguían yendo de baja, y etcétera, etcétera. Pero nos dimos cuenta de algo, que la poca oportunidad que algunas instituciones, no solamente pasa en México, por si acaso, que le dan a las mujeres. La mayoría de ellas decían que la mayoría de cursos tácticos se la daban a los hombres. Y discrepábamos en ello, ¿no? Porque el delincuente no escatima si el policía es hombre o mujer, si es alto, si es bajo, si es moreno, si es gringo, si es gordito, si es flaquito, si es bonito como yo o bonito como ustedes, ¿no? Entonces no escatima, simplemente dice es policía, hay que darle, porque yo incluso ni valora su vida, lo que él quiere es su arma de fuego. Dice, mátalo, no porque seas policía, mátalo porque le importa su arma de fuego. Entonces es muy importante que todos los sectores de la policía entrenen. Yo admiro mucho a la mujer policía mexicana, porque yo he tenido la oportunidad de entrenar a muchas mujeres de Latinoamérica en diferentes cursos, y admiro mucho a la mujer mexicana, pues es una mujer diferente a las demás mujeres latinoamericanas. Con respeto a mi colega Graciela, que está por acá, es una mujer muy entregada a su trabajo, que mucho aprende. Nosotros hacíamos un récord, y el récord de entrenamiento lo tienen las mujeres. Pero bueno, el mensaje es que generen, este espacio es bueno porque genera oportunidad para todos. Y el espacio táctico también debe ser oportunidad para todos.
¿no? Porque todos tenemos igual de oportunidad que aprender y iguales oportunidades de desarrollarnos y todos merecemos oportunidad de poder sacar esas capacidades adelante. Gracias, Martita. Siempre es un gusto verte, amiga. Todos los sábados nos vemos. O sea que mi cariño para ustedes. Siempre me invitaba a Tijuana y nunca he podido ir. Me demoro de México a Tijuana lo que me demoro de México a mi país, imagínense. No. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, quiere participar Mónica Arleni Rodríguez Hernández. No, adelante. Hola, ¿me escuchan? Creo que no se oye. Sí, adelante. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias porque, bueno, pues, mucho interés, la verdad sí, creo que sí, aclarar muchas cosas. Y antes de la Dirección General de Tránsito Municipal le doy las gracias y espero que pronto nos esté pasando. Me gustó mucho explicar, fue muy buena, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Te escuché un poquito, te cortaba, pero sí te entendí. No, gracias. Gracias por tu palabra. Sí, yo dije a la maestra Erika y al maestro José Carmen y al maestro Arturo que estamos a disposición. Los compañeros que trabajan conmigo, instructores, también somos un grupo de instructores muy grande y estamos a la disposición de lo que usted quiera, maestro. Lo ponemos a sus órdenes siempre. Mayor Díaz, tengo una pregunta yo. No soy, la verdad, que experto en la materia. Pues, al final del día, ustedes son los que tienen la experticia en la cuestión de seguridad pública y los protocolos, ¿no? Pero yo no alcanzo a entender o me pregunto por qué la policía, por ejemplo, de Estados Unidos siempre parece que rebasa los límites de la proporcionalidad en el uso de la fuerza, ¿no? Es decir, ¿por qué ahorita estamos viendo a través de su magistral conferencia pues, los parámetros que se deben de tener para las actuaciones y el uso que se debe implementar a la fuerza? Pero ¿por qué tal parece que, por ejemplo, las policías, sobre todo Estados Unidos, usted lo comentaba perfectamente bien por la cuestión geográfica, nosotros colindamos ahí con ellos, pues ahí básicamente somos los vecinos ahí incómodos, ¿no?, de Estados Unidos, y vemos que los protocolos de actuación de ellos son mucho más rígidos, es decir, no, tal pareciera que no toman, al parecer, estos protocolos o estos principios, ¿no?, que debe de guardar todo agente, ¿no?, de alguna corporación policial, ¿no? Sí. A mí me encantó cómo abordó usted la pregunta, ¿no? Que nos parece, ¿no? Nos parece que es así, ¿no? En realidad nos parece. Pongamos un ejemplo, a ver, un solo ejemplo para ver que no es así, ¿eh? El caso de George Floyd. En nuestros países, ¿qué hubiera pasado con los policías? También presos, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo se fueron presos? Se van a ir presos 25 años, cosa que no va a pasar en nuestros países. Yo siempre, ¿cómo le digo? A ver, muchos pensamos y decimos, no, los americanos pues le sacan nosotros decimos en Perú, le sacan la mugre, es como decirle, como le dicen en México, no, le parten la mandarina, ¿así es? Sí. ¿Esa es la palabra? Sí, más o menos. Nosotros decimos, le sacan, no, le parte la mandarina, no, pues el policía va, le parte la mandarina, me acuerdo, de mandarina a gajos y le da duro y no pasa nada, se les tira encima y no pasa nada. No es así. Los americanos en su continuum force, que le llaman, lo tienen también con sustento de estas dos normas, sino que su procedimiento es diferenciado. Por decirle, en la ley, cuando dicen el uso del disparo, su ley dice que tienen que disparar hasta que cese la amenaza, hasta que cese totalmente la amenaza. ¿Cómo explicamos? A ver, tienen mejor equipamiento, tienen mejor entrenamiento, tienen mejores leyes, tienen mayor cantidad de policías presos por uso de la fuerza, tienen mayor cantidad de policías muertos, ¿qué más? Tienen mayor cantidad de deserciones de policías. O sea, no todo es una monedita de oro en Estados Unidos, ¿eh? Por si acaso. Ellos cometen el exceso y se las pagan bien. Tienen muchos policías detenidos por uso excesivo de la fuerza. O sea, como que yo te permito hacer uso de la fuerza. Utiliza yo sigo creado con una política
de que si a mí me tocan, esa persona se va al piso. Cuando trabajé en orden público, una persona se me venía, me tocaba y yo lo lanzaba al piso. Me arrocaba, lo grilletaba y me lo llevaba. Y mi jefe me decía, no, ¿por qué eres tan reaccionario? Pues porque está agrediendo a una autoridad. Yo soy autoridad, le decía. No me agrede a mí, me agrede mi uniforme. No, pero tienes que ceder un poco, que no, es que ya me está agrediendo, le decía. Entonces, no, todavía tenemos esa política de... Yo no tengo miedo en usar la fuerza, le soy sincero. Yo tuve un caso de una persona que le disparé 7 balazos por la espalda. Y estoy acá. Y eso, yo debería ser teniente coronel y soy retrasado 4 años en mi ascenso por ese caso. Pero no por los 7 disparos. Porque esta persona, miren, 7 por la espalda, todo el mundo dice, no, pues el mayor debe estar preso ya. Esta persona cuando se fugaba, en su ida volteaba y disparaba. Después, esos disparos estaban en un colegio, estaban en un comedor popular que había traspasado la soya de la señora que estaban cocinando la sopa, y eso me sirvió porque estaban indignadas que había atravesado la olla y me apoyaron en todo por sus ollitas. Pero no me sancionaron por eso, por los 7 disparos. Yo le disparé los 7 y el juez me dice, ¿usted por qué le metió 7 disparos? Pues porque yo le disparé 2 y ellos seguían disparando. Él seguía disparando. Yo le disparé otro y seguía disparando. Me dijo, oiga, ¿tan malo es usted? No, yo no soy malo. Yo disparé 7 y los 7 le cayeron, Leo. Los 7 le cayeron, o sea, yo no soy malo. ¿Y sabe por qué me sancionan a mí? Y casi me detienen. Por abandono de personas en peligro. Porque él muere, él cae, y yo con euforia, yo, si te soy sincero, en esa época, cuando era un pecador y no conocía el uso de la fuerza, y estábamos en la época del terrorismo, la vieja justificación de por la patria, ¿no? Y yo me acerco para dar un tiro de gracia, en mi ignorancia de policía, Y no tengo vergüenza de decírselo porque me avergüenzo de haberlo hecho, no de decírselo porque es algo que les puede enseñar. Y un compañero que después fue mi compadre, que es mi gran amigo, me agarró la mano y me dijo, mira, antes que le dispares al quiero que preguntarte qué fruta quieres que te lleve al penal, me dijo. No, que toque el otro. No, y te van a hacer esto. Y dije, no, chica, eso no. Mejor no disparo. Entonces, no le disparé. El tipo supuestamente murió, lo tapamos, pasaron como 5 horas, le meto una patada y estaba vivo el condenado. La policía le cae a uno, se muere, esto le caen 7 y no muere. Lo subimos a la camioneta y murió en el camino. Y me sancionaron y casi me meten preso por abandono de personas en peligro. Pero no por el uso de haber disparado 7 disparos. La policía de Estados Unidos está sobrevalorada en lo que es uso de la fuerza. Hay muchos videos en internet. Los gringos pasan pues a los que huyen y los agarran. Los gringos pasan a los que les sacan un arma y ellos disparan, pues no pasan a lo que se les escapan a cada rato, ¿no? La facultad de usar la fuerza es una facultad muy delicada en cualquier país del mundo. Y en cualquier país del mundo, si usted se excede, usted va a pagar por su exceso. Y si no lo hace, usted va a pagar por no hacerlo. La diferencia es que por el exceso va a pagar cárcel y por no hacerlo va a pagar en el cementerio. Yo siempre digo, los policías cuando salimos a trabajar tenemos 4 caminos, solamente 4 opciones. O irte a un hospital, o irte a un cementerio, o irte a la cárcel, o regresar a tu casa. Es la verdad, porque si no actúas bien, si no estás atento, te puedes morir y te vas al cementerio. Si no actúas como debes actuar, puedes salir lesionado y irte a un hospital. Si actúas mal en exceso o omites actuar, te puedes ir preso. La única forma de llegar a casa sano es cumplir con tu deber en estas 3 situaciones. Y esa es la misión, regresar a casa. Ok. No sé si, claro, muy extenso. Creo. No, clarísimo. Y se me pasó también comentar, pues al final del día también tienen mucho apoyo, por decirlo así. Uno puede tener la falsa apreciación, porque constantemente hacen uso excesivo de la fuerza, pero también es cierto que son muy, por decirlo así, se apoyan mucho entre ellos. Hay muchas áreas que buscan la protección de los cuerpos policiales, cuando en otros países, pues, la verdad que se les deja a su olvido, ¿no? Se les deja en el abandono total. Eso sí es cierto. Por ejemplo, el hecho de no declarar las 24 primeras horas, no hacer declaraciones dentro de las primeras 24 horas, asesoría para hacer el parte, apoyo psicológico, les ponen abogados directamente. Y mire, todos esos 4 aspectos que estamos hablando están normados en los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Están nombrados ahí. Por ejemplo, su famoso, ¿cómo se llama eso? Su sindicato que ellos tienen es uno de los sindicatos más fuertes de Estados Unidos. Pero como los abogados en Estados Unidos pues, saben que tienen que defender causas justas, ¿no?
Y Claro. lamentablemente hay casos, en Estados Unidos hay muchos más casos perdidos que ganados. Hay muchas sentencias que ya, pero eso será motivo de otro conversatorio. Hay muchas sentencias americanas sobre lo que es el cumplimiento del deber, sobre el dejar hacer y sobre el hacer en exceso, ¿no? Hay muchas sentencias que la diferencia es que ellos ante un caso, ellos modifican los protocolos. Por ejemplo, te decía, un policía interviene un patrullero, o interviene un vehículo, paraba a 2 metros. Pero un día lo atropellaron a un policía que estaba a 2 metros. Y dijeron, no, pongamos las 1,5 metros. Pum, atropellaron al policía de 1,5 metros. Ah, no, pues dijo, los policías están medio, lo que ustedes dicen en México, está medio raro. Le pongámoslo en diagonal atrás, y lo pusieron en diagonal atrás. Ah, no, acá no mueren. Ah, el procedimiento está bien, pero dejan su procedimiento abierto, ¿no? Lo bueno que tienen es que sus protocolos los van adecuando, los van mejorando, y mucho aprendizaje de lecciones aprendidas y errores. Que es lo que nos falta a los países latinoamericanos. Tenemos muertes de policías y no aprendemos. La muerte de un policía es en vano cuando no deja una lección. Si la muerte de un policía no nos deja una lección, usted tenga por seguro que esa muerte fue en vano. Si su compañero de su corporación murió y no dejó una lección esa muerte, pues es en vano esa muerte. No hay estudio de policía, no hay un análisis de estudio de policías muertos, de causas, de causabilidad. No hay. Debería haber. Maestro, si me permite, yo les he puesto, Laura les puso un enlace, hay un enlace ahí pequeño en el chat. Es una zona que nosotros tenemos, son un grupo de policías latinoamericanos, sabemos como 500 policías latinoamericanos, y ahí a veces hay muchos comentarios de diferentes temas policiales. Por ahí pueden ustedes transmitir, si tienen alguna convocatoria para un curso, lo pueden compartir por ahí. Generalmente comparten ahí eventos en diferentes países. Realizamos nosotros también eventos gratuitos, necesitamos conferencias gratuitas para policías con instructores de diferentes países. Quedamos a sus órdenes en lo que ustedes gusten, están invitados a participar, ese es el enlace y gratuitamente pueden inscribirse. Y maestro Arturo, a sus órdenes. Perfectamente aclarado, mayor. Pues no sé si haya algún comentario, alguna duda, alguna pregunta por parte de los participantes. Sí, licenciado, Graciela Ortega quiere participar. Perfecto. Adelante. Hola, Graciela. ¿Está apagado tu micrófono? Apagado, Graciela. Sí, ok. Hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Les saluda a su amiga Graciela Ortega de acá del Perú. Mi mayor, ante todo, agradecerle por la gran información que usted nos da, sus conocimientos y los alcances que nos da de una manera desinteresada hacia nosotros, hacernos entrar en reflexión sobre el valor que tiene la vida, ¿no? Porque nuestro meta o misión es regresar a casa después de cumplir con el deber. Simplemente mi agradecimiento, y usted sabe que aquí en el Perú usted es un gran ponente, siempre está acotando a la institución de la Policía Nacional del Perú, y una vez más, gracias, mi mayor. Gracias, Graciela. Gracias, Gracielita. Gracias. Aló. ¿Me permites compartir una imagen, una última para cerrar, por favor? Esto quería... Me para saliendo el video de Luis Miguel, no sé por qué. A ver, el famoso post, ¿no? del Canadá. La pongo antes que me la pregunte, porque todas me la preguntan, ¿no? El famoso post de Canadá, ¿no? ¿Saben que eso es mentira? Corran la voz que ese post es mentira. Lo que en realidad dijo este señor es esto. El uso de la fuerza de la policía, tácitamente el policía no puede esperar a que se cometa un delito para actuar, a que se cometa el daño para actuar. Él actúa en forma proporcional a la amenaza, en el sentido de que evita que el mal se produzca. El policía no entra en un enfrentamiento, el policía
no entra para que la persona sienta que él perdió. No, el policía entra a aplicar la ley, a cumplir con su deber. El uso de la fuerza no puede ser mayor, porque si es mayor es simplemente un exceso. El uso de la fuerza se adelanta a los hechos de forma proporcional a la comisión del delito. Cuando vean este post, ya saben que es falso. Lo que verdaderamente dijo el director es lo otro. Solamente esa aclaración. ¿Les tomaron foto para pagarlo? Se va. Bien. Gracias. Pues, respetando los tiempos, mayor, Sí, gracias. quisiéramos agradecerle al mayor Jesús Alfredo Díaz Pérez por habernos impartido esta magistral cátedra respecto al tema del uso de la fuerza y sus límites. La verdad que para nosotros es un verdadero placer contar con personas tan capacitadas, tan experimentadas en el ramo. Creo que ha sido de suma importancia para todos los participantes, específicamente pues para los agentes de los cuerpos policiales aquí en el estado de Baja California Sur. La verdad que la capacitación constante, como usted lo hizo, para este tipo de cuerpos policiales es básico, es algo que siempre tiene que existir debido a, pues, a las cuestiones inherentes que enfrentan día a día, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotros, la verdad es de remarcarlo, es muy satisfactorio tener ponentes de su altura, con su experiencia, manejando los temas de una manera tan claras, disipando las dudas, sobre todo las dudas en cuestiones operativas, ¿no? Que es lo que más demanda en este caso los agentes de las corporaciones, porque muchas veces la doctrina, como usted puede decirlo, y lo dice bien, a veces cansa, a veces es un poco tediosa, y normalmente no resuelve la toma de decisiones del día a día, ¿no? Del momento a momento de cada uno de los integrantes de estas fuerzas o corporaciones policiales. Sin más preámbulo, a nombre del gobierno del Estado, de la Secretaría General de Gobierno, de la propia Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento, le reiteramos nuestro agradecimiento y nos disponemos a su orden, mayor, por habernos apoyado en este ciclo de conferencias. La verdad, teniendo, ahora sí, como dicen aquí en México, cerrándolo con broche de oro. La verdad es que nos deja muchas circunstancias, nos deja muchas experiencias muy buenas, nos deja muchos aciertos en el ejercicio diario. Quisiera agradecer de igual manera pues al comisario por todas las facilidades, a la Policía Estatal Preventiva, que la verdad es que sin su apoyo, sin su logística, sin su infraestructura no hubiera sido posible este ciclo de conferencias. Para nosotros, la verdad es que el que los participantes, el que exista este tipo de foros nos obligan a esforzarnos día a día. La verdad que también un agradecimiento a todos los que participan y dedican un par de horas de su vida a dedicárselo a la capacitación, ¿no? Al estar informados en su área, en el espectro de su actividad, y agradecerle de igualmente de todo corazón aquí. Para nosotros es muy importante la participación de ponentes la verdad, de su talla, ¿no? Gracias, nuevamente gracias maestro, gracias don José de Carmen, gracias Erika por la invitación y gracias a todos compañeros. Me uno a las palabras de don Arturo de felicitarlos por dar un espacio de tiempo para capacitarse. Ese es el éxito. Simplemente capacitarse, porque en Fuerzas Especiales tenemos un dicho que decía que así como se entrena, así se combate. Y así como se entrena, así se defiende la vida. A cuidarse que la calle es dura y tienen que volver a casa, muchachos, damas y caballeros. Un fuerte abrazo fraterno desde el Perú. Siempre a sus órdenes, cuando guste, estamos ahí. Amo mucho su país, ya Dios mediante, busco motivo para volver yo siempre. En enero estoy por allá, por México, y ojalá haya oportunidad pues, de poder coincidir. Okay, gracias a todos. De igual manera tienen a mí a un hermano policía que siempre está pendiente. Mi teléfono estaba ahí, si nos notaron, cualquier consulta estamos para apoyarlos. Quedamos a la orden. Gracias, maestros, por la invitación. Gracias, Erika. Gracias, don José, comisario. Un placer. Muchas gracias, mayor. De igual manera, agradecerle a Erika Camacho por su debida diligencia en todo este ciclo de conferencias. De igual manera, a Miguel Terán, reiterarle el agradecimiento a la Secretaría de Seguridad Pública. Y por acá lo esperamos, mayor, que la vez que venga por México se dé una paseada acá por Baja California Sur. Sí, gracias. Marta me va a llevar. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y buenas noches. Gracias. Gracias.